Las luces del foro resplandecían como soles artificiales, bañando el escenario con un brillo casi cegador. El público expectante creía que esa noche sería como tantas otras: música, talento y emoción en aquella edición especial de un concurso que celebraba las voces. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder iría mucho más allá de una simple presentación. Esa velada quedaría tatuada en la memoria colectiva, como el momento en que el espectáculo cedió su lugar a la verdad. Angélica Byle, con la serenidad y el peso de quien comprende que tiene en sus manos una revelación trascendental, tomó el micrófono. Sonrió apenas consciente de que lo que estaba a punto de decir alteraría el ritmo de la noche. Damas y caballeros, anunció: hoy no solo celebramos la música. Hoy escucharemos una historia que nos recordará la importancia de la verdad y la dignidad. Las cámaras enfocaron lentamente al hombre que avanzaba hacia el centro del escenario. El silencio comenzó a extenderse como un manto invisible sobre las butacas. Era don Salvador Ramírez, 85 años. El rostro surcado de arrugas profundas, los pasos cortos pero firmes, la dignidad intacta pese al peso insoportable de los años. Lucero León, sentada entre sus compañeros, lo observaba con la atención de quien presiente que está frente a alguien especial. Había algo magnético en él, su mirada. No era solo cansancio lo que transmitía, sino una mezcla extraña de serenidad y dolor acumulado, como si sus ojos fueran el espejo de décadas de silencios forzados. Angélica prosiguió con voz grave, como quien revela una verdad imposible de ignorar. Este hombre pasó 65 años tras las rejas por un crimen que jamás cometió. El público exhaló en un murmullo de incredulidad. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros intercambiaron miradas atónitas. Lucero, incapaz de ocultar su conmoción, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mientras sus ojos se humedecían. 65 años. ¿Cómo era posible? Don Salvador se sentó en el sillón dispuesto al centro del escenario. Sus manos, endurecidas por años de trabajos en talleres penitenciarios, descansaban pesadas sobre sus rodillas. Cuando habló, su voz salió clara, pausada, cargada de una serenidad que solo puede nacer del sufrimiento prolongado. Tenía 20 años cuando me arrestaron, comenzó. Era un joven de Santa María Tonancintla, Puebla. Trabajaba en el campo, ayudaba a mi madre viuda, soñaba con abrir un pequeño negocio. Era un muchacho cualquiera. Cada palabra era un golpe sordo en el corazón de los presentes. Nadie respiraba fuerte, nadie se movía. Lucero estaba inclinada hacia adelante, como si no quisiera perder ni una sílaba. Fue un domingo después de misa, continuó. Caminaba rumbo a casa cuando unos policías me detuvieron. Dijeron que yo había asaltado y asesinado a un comerciante. Yo ni siquiera sabía de quién me hablaban. Hizo una pausa. El silencio era tan absoluto que hasta los reflectores parecían sonar. No hubo investigación real. No tuve abogado. El juicio fue rápido. Nadie quiso escuchar mi verdad. Me condenaron de por vida basados en testigos que después confesaron haber sido comprados. Lucero se cubrió la boca con la mano. Sus lágrimas espontáneas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de actriz. Eran lágrimas humanas nacidas de la empatía y la indignación. En la cárcel aprendí muchas cosas, siguió don Salvador sin perder la calma. Aprendí a sobrevivir. Aprendí a callar. Aprendí que la justicia no es la misma para todos. Pero nunca aprendí a olvidar el rostro de mi madre la última vez que la vi, prometiéndome luchar por mi inocencia hasta su último aliento. El público estaba paralizado. Nadie tosía, nadie se movía en su asiento. Era como si todos estuvieran atrapados en el tiempo junto con él. Mi madre murió esperando mi libertad. También mi hermana. La mujer que amaba hizo su vida, tuvo hijos, nietos, y ya no está en este mundo. Y mientras tanto yo seguía allí, atrapado entre muros fríos, viendo cómo la vida de todos los que conocí pasaba de largo. Lucero ya no podía contenerse. Su rostro estaba empapado de lágrimas. Los años de experiencia en los escenarios, las tablas, la costumbre de guardar compostura. Todo se había derrumbado frente a la crudeza de aquella historia. Don Salvador bajó un instante la mirada. Luego la levantó con firmeza. Pasaron gobiernos, cambiaron leyes, el sistema carcelario se transformó. Pero yo seguía ahí.
Para los guardias jóvenes, yo ya era parte del inventario, como los barrotes, como las paredes. Entonces relató el inesperado giro un grupo de abogados COE, comprometidos con los derechos humanos, decidió revisar su caso. Buscaron entre archivos olvidados, hojas amarillentas, testimonios corroídos por el tiempo. Algunos testigos ya ancianos confesaron la verdad, habían mentido por miedo y por presión. Hace 3 años, dijo con voz temblorosa pero firme. Un juez declaró nulo aquel juicio lleno de irregularidades y ordenó mi liberación. 65 años después me devolvieron mis pertenencias, una cartera vacía, un reloj detenido y la foto de mi madre. La frase cayó como un trueno en el corazón de todos. En el foro no se escuchaba nada salvo sollozos contenidos. Varias personas del público lloraban sin poder evitarlo. Lucero, incapaz de seguir en su asiento, se levantó. Caminó lentamente hacia él. No era un gesto preparado por la producción. Era el impulso genuino de una mujer conmovida. Don Salvador levantó la vista y con un dejo de sonrisa apagada añadió: Al salir descubrí un mundo que no conocía. Mi pueblo había cambiado. Donde había campos había edificios. Donde había rostros conocidos había extraños. Nadie me esperaba. Nadie me recordaba. La cámara captó el momento exacto en que Lucero se inclinó hacia él, colocando su mano sobre la suya. Era un gesto simple, pero cargado de todo lo que las palabras no podían expresar: solidaridad, respeto y humanidad. Y allí, bajo la luz inclemente de los reflectores, quedó en evidencia que aquella noche no era sobre competencia ni sobre música. Era sobre memoria, sobre la fragilidad de la justicia, y sobre un hombre que, pese a haber perdido casi todo, se mantenía erguido con la dignidad intacta. Me sentía como un fantasma caminando entre los vivos. Con esa frase sencilla pero brutal, don Salvador resumió lo que eran sus días después de recuperar la libertad. No era solo una metáfora. Era la descripción exacta de alguien que, tras pasar 65 años encerrado, había regresado a un mundo que ya no reconocía, a un mundo que había seguido su curso sin él. Lucero no pudo contenerse. Su instinto fue más rápido que cualquier pensamiento. Se levantó de su asiento, avanzó hacia el centro del escenario y se colocó frente a aquel hombre. No había cámaras ni público que la detuvieran. En ese instante todo eso desapareció. Solo estaba él, un anciano de manos temblorosas y mirada cansada, y ella, una mujer que se arrodilló frente a él, como si quisiera tenderle un puente hacia la humanidad que le habían negado durante tanto tiempo. Tomó sus manos con delicadeza como si fueran reliquias de un pasado sagrado. No dijo nada. No hacía falta. Su silencio hablaba con más fuerza que cualquier discurso. Y en esos ojos enrojecidos por el llanto se reflejaba la indignación, la compasión y el amor por la verdad. Don Salvador la miró con una mezcla de ternura y gratitud. Entonces apretó levemente las manos de Lucero y pronunció una confesión que heló la sangre de todos los presentes. Lo más difícil no fue sobrevivir a la prisión. Lo más difícil ha sido sobrevivir a la libertad sin tener ya un lugar en el mundo. El aire del estudio se volvió espeso. Nadie se movía. Nadie respiraba. Era como si las palabras hubieran detenido el tiempo. Lucero rompió en llanto abierto y abrazó al anciano fuerte, como queriendo protegerlo de la injusticia de un mundo que primero lo castigó injustamente y luego lo olvidó. El público entero se puso de pie en un aplauso espontáneo, no programado, no de espectáculo, sino de humanidad. Un aplauso que sonaba más a disculpa que a celebración, un intento desesperado de acompañar al hombre que había perdido toda una vida detrás de las rejas. Angélica Vale, conmovida hasta las lágrimas, trató de retomar el control del programa. Su voz se quebraba al formular la siguiente pregunta: Don Salvador, ¿qué ha sido lo más difícil de adaptarse a la vida en libertad después de tanto tiempo? El anciano, todavía tomado de las manos de Lucero, respondió con una serenidad que solo puede venir de alguien que ya lo perdió todo. Todo. Desde aprender a usar un teléfono celular hasta acostumbrarme a dormir en una cama sin barrotes. Pero lo más difícil es enfrentar la soledad. En prisión estaba solo, pero rodeado de gente. Ahora estoy solo. Completamente solo.
El silencio volvió a caer sobre la sala, roto apenas por los sollozos de algunos espectadores. Lucero, con voz entrecortada, pero con la fuerza de quien exige justicia, lanzó la pregunta que todos tenían en mente. ¿Y qué pasó con las personas que lo acusaron injustamente? Con los que permitieron que perdiera tantos años de su vida. Don Salvador suspiró, bajó la mirada y sonrió con tristeza. Algunos ya murieron, otros jamás fueron investigados. El sistema prefiere mirar hacia adelante antes que reconocer sus errores del pasado. Lucero no se rindió. Su voz temblaba de emoción, pero también de indignación. ¿Y usted no siente rabia? ¿No quiere venganza después de todo lo que le arrebataron? El anciano cerró los ojos unos segundos. El público esperaba su respuesta como quien aguarda una sentencia. Y entonces dijo con calma infinita: la rabia es como un veneno que uno mismo bebe esperando que dañe al otro. Yo ya perdí demasiado tiempo como para perder lo que me queda alimentando odios. Lo único que quiero es vivir en paz los años que aún me regale la vida. El estudio entero estalló en una nueva oleada de lágrimas y aplausos. No había dramatismo en sus palabras, sino una sabiduría conquistada en la oscuridad de una celda. Lucero, incapaz de articular palabra, volvió a abrazarlo. Y en ese gesto no había fama, ni escenario, ni espectáculo. Era la conexión más pura entre dos seres humanos. Las cámaras captaron cada segundo, inmortalizando un momento que ya no pertenecía al entretenimiento sino a la memoria colectiva. Cuando por fin pudo hablar, Lucero levantó el rostro hacia la cámara. Sus mejillas estaban cubiertas de lágrimas, pero en sus ojos brillaba la firmeza de alguien que había entendido algo trascendental. Esta noche vinimos a cantar, a entretener. Pero don Salvador nos ha recordado que hay historias que pesan mucho más que una canción. Historias que no deben ser ignoradas. Yo les prometo que su voz no caerá en el vacío. El público respondió con otra ovación, y Angélica, consciente de la magnitud del momento, anunció un corte comercial. Las cámaras dejaron de grabar, pero la atmósfera seguía cargada de emoción. Lucero se quedó junto a don Salvador conversando en voz baja, escuchando con atención cada palabra que él le regalaba. Algo había cambiado en ella. Durante años había vivido entre reflectores, giras y escenarios, donde la imagen era lo más importante. Pero esa noche, frente a un hombre que había perdido todo menos la dignidad, Lucero descubrió otra forma de mirar el mundo. Mientras el programa retomaba su formato de competencia, ella ya no estaba ahí del todo. Su mirada se perdía entre el público, donde don Salvador ahora ocupaba un asiento modesto. Y en su mente una pregunta no dejaba de martillar. ¿Cómo sería despertar un día y descubrir que el mundo ha seguido adelante sin ti durante 65 años? Aquella noche, mientras el resto del elenco celebraba como de costumbre, Lucero se retiró sola, incapaz de unirse a la fiesta. La imagen del anciano regresaba una y otra vez a su memoria. Su tristeza, su serenidad, su dolor silencioso. Y en la soledad de su habitación de hotel tomó una decisión. Una decisión que cambiaría no solo la vida de don Salvador, sino también la suya. Lucero no lo sabía entonces, pero ese compromiso la llevaría a descubrir mucho más sobre el sistema judicial, sobre la memoria de un país que olvida fácilmente y sobre sí misma. El amanecer apenas despuntaba cuando Lucero ya estaba despierta. Había dormido poco o nada, porque hay historias tan poderosas que no te permiten descansar, hasta que haces algo por ellas. Aquella noche, después del programa, Lucero no pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de don Salvador volvía a su mente con una nitidez dolorosa, sus manos temblorosas, sus ojos cargados de décadas de silencio forzado, su voz quebrada cuando hablaba de lo que había perdido. Era imposible ignorarlo. Se levantó de la cama con un impulso casi instintivo y tomó su teléfono. No quería dejarse llevar solo por la emoción del momento. Necesitaba entender si lo que había escuchado era un caso aislado o si representaba algo más profundo, algo que afectaba a miles. Así comenzó a buscar información sobre personas liberadas tras pasar años, décadas, incluso en prisión injustamente en México. Los titulares que aparecieron ante sus ojos eran demoledores. Historias de hombres y mujeres que habían sido arrancados de sus hogares por errores judiciales
¿Acusaciones fabricadas o simple negligencia del sistema? Algunos habían perdido 10, 20, 30 años. Y lo más cruel, al salir muchos, descubrían que no había lugar para ellos en el mundo. Sin apoyos, sin reparación, sin una mano que los ayudara a volver a empezar. Lucero se quedó mirando la pantalla con la respiración entrecortada. ¿Cómo es posible?, murmuró en voz baja, como si la pregunta pudiera encontrar respuesta en la fría luz del teléfono. Las estadísticas la golpeaban como una bofetada, decenas de miles en prisión preventiva, muchos de ellos inocentes. Un sistema que castigaba primero y preguntaba después. Entonces recordó algo que don Salvador había mencionado brevemente, casi como un susurro, cuando las cámaras ya se habían apagado. Vivía en Iztapalapa en una pequeña habitación rentada, sin familia, sin pensión, sin seguro médico, solo dependiendo de trabajos ocasionales y de la ayuda de una asociación civil que había luchado por su liberación. En ese momento Lucero tomó una decisión. No sería una espectadora más de esas tragedias. No sería la artista conmovida que llora en televisión y luego vuelve a su vida de privilegios. No. Ella iba a conocer realmente la situación de don Salvador. Y si estaba en sus manos ayudarlo, lo haría. Se duchó, se vistió con sencillez unos jeans, una blusa discreta, una gorra que la ayudara a pasar inadvertida, y pidió a su chofer que la llevara a la dirección que había conseguido a través de la producción. El trayecto fue silencioso, interrumpido solo por los pensamientos que le atravesaban como dagas. ¿Está segura, señora?, preguntó el chofer con evidente preocupación cuando el coche se detuvo frente a un edificio decrépito en una calle estrecha de Iztapalapa. Lucero lo miró con firmeza, aunque por dentro sentía un ligero temblor en el pecho. «Estoy segura». «No me esperes. Tomaré un taxi de regreso». El chofer asintió, pero no pudo ocultar la inquietud en sus ojos. Lucero bajó del vehículo y se encontró frente a un edificio de 3 pisos, con fachada desconchada, grafitis en las paredes y escaleras agrietadas que parecían a punto de derrumbarse. Aquel lugar contrastaba brutalmente con las residencias de lujo a las que estaba acostumbrada. El choque fue inmediato, casi físico. Subió lentamente las escaleras hasta el 3er piso. Siguiendo las indicaciones, golpeó suavemente la puerta marcada con el número 302. Pasaron varios segundos que parecieron eternos. Finalmente la puerta se abrió. Don Salvador apareció en el umbral. Sus ojos se abrieron con sorpresa, como si no pudiera creer lo que veía. «Señora Lucero», dijo en un susurro incrédulo, «¿qué hace usted aquí?». La habitación era pequeña, apenas unos metros cuadrados. Una cama individual, una mesa con 2 sillas, un refrigerador diminuto, un mueble viejo con algunos libros y un calendario en la pared. A través de una puerta entreabierta se adivinaba un baño diminuto. Todo estaba limpio y ordenado, pero la precariedad era evidente. Lucero tragó saliva intentando ocultar su conmoción. «Quería saber cómo estaba», respondió con sinceridad. «Después de escuchar su historia ayer, no he podido dejar de pensar en usted». El anciano, aún sorprendido, la invitó a pasar con un gesto cortés. Había en sus movimientos una dignidad que ni las rejas ni los años habían logrado arrebatarle. «Es muy amable de su parte», dijo con una sonrisa serena, «pero no era necesario que viniera hasta aquí. Ya bastante hizo escuchándome ayer». Lucero lo observó detenidamente. A la luz natural de la mañana, las marcas del encierro eran más visibles que nunca: la palidez de alguien que había vivido sin sol, las manos endurecidas por el trabajo forzado, la espalda ligeramente encorvada. Pero también había algo más, una nobleza que conmovía profundamente. «Don Salvador, quiero ayudarlo», dijo Lucero directamente, sin rodeos. «No puedo imaginar lo que ha sido su vida, pero sí puedo hacer algo para que sus próximos años sean mejores». Él la miró con una mezcla de gratitud y recelo. Había aprendido a desconfiar. «¿Y por qué haría eso? Usted no me conoce, no me debe nada». «Porque es lo correcto», respondió Lucero, con voz firme. «Y porque tal vez yo necesito hacerlo tanto como usted necesita ayuda». Durante las siguientes horas conversaron. No había cámaras, ni público, solo 2 seres humanos compartiendo historias. Don Salvador habló de su infancia en Puebla, de su madre viuda
que lo crió con fortaleza de sus sueños de juventud, y de cómo todos se desmoronaron en un instante al ser acusado injustamente. Le contó sobre los primeros años en prisión, los más duros cuando era un muchacho vulnerable, en un mundo de depredadores. Le relató cómo aprendió a leer y escribir correctamente gracias a un maestro voluntario, y cómo los libros se convirtieron en su refugio en la única ventana hacia un mundo más amplio. ¿Sabe qué fue lo más difícil?, preguntó de pronto mientras compartían un té preparado en una hornilla eléctrica. Lucero lo miró expectante. Ver morir la esperanza en los ojos de mi madre cada vez que me visitaba. Al principio me decía que pronto saldría, que la verdad se descubriría. Pero con los años esas palabras fueron desapareciendo, y al final solo quedó el silencio resignado. Lucero sintió un nudo en la garganta. En ese momento comprendió que la verdadera condena de don Salvador no habían sido los barrotes, sino la pérdida lenta y cruel de todo lo que alguna vez amó. Lucero sentía cada palabra de don Salvador como si fueran piedras pesadas depositándose una tras otra sobre su corazón. Ella, que había cantado durante décadas sobre amores perdidos y pasiones imposibles, enfrentaba ahora una historia que dejaba pequeñas a todas las letras que había interpretado. Porque aquella no era ficción ni melodrama, era la vida misma desnuda, cruel, irreparable. «Usted mencionó ayer», dijo con voz temblorosa, que estaba comprometido cuando lo arrestaron. El rostro del anciano se nubló, y por un instante Lucero creyó que no respondería. Una sombra antigua, hecha de recuerdos dolorosos, cruzó su mirada. María susurró al fin, como si pronunciara un nombre sagrado. «Ella fue mi prometida. Esperó 5 años. Me escribía cartas, venía a visitarme cuando podía. Pero era joven, hermosa, tenía toda una vida por delante». Se levantó con lentitud, como si cada paso exigiera un esfuerzo desmedido, y abrió un cajón viejo. De allí extrajo una fotografía en blanco y negro gastada por el tiempo. Con manos temblorosas se la entregó a Lucero. La imagen mostraba a una joven sonriente de cabello largo y falda amplia posando junto a un árbol. Había una inocencia luminosa en su rostro, la promesa de un futuro que nunca llegó. «Le pedí que siguiera con su vida», continuó don Salvador, «que no desperdiciara su juventud esperando por mí. Su familia nunca aprobó que se relacionara con un preso, como me llamaban. Al final se rindió a la presión. Se casó con un comerciante de Oaxaca, tuvo 3 hijos. Me escribió una última carta explicándome todo. Yo no podía culparla». Lucero devolvió con cuidado la fotografía como si fuera un objeto sagrado. Supo algo más de ella después. «Cuando salí de prisión intenté buscarla. Me dijeron que había muerto 2 años antes de mi liberación. Nunca llegó a saber que al fin se probó mi inocencia. El silencio que siguió fue insoportable. Un silencio cargado de décadas de dolor acumulado, de amores truncados, de despedidas que nunca fueron elegidas. Lucero sintió que ninguna compensación económica, ninguna disculpa oficial podría jamás reparar lo que aquel hombre había perdido: la oportunidad de amar, de formar una familia, de cumplir los sueños más sencillos. Se inclinó hacia él con la determinación brillando en sus ojos. «Don Salvador, entiendo si no confía en mí», dijo despacio, midiendo cada palabra. «Pero quiero ayudarlo de verdad, no por lástima, no por caridad, sino porque su historia debe ser escuchada, y porque usted merece vivir con dignidad el tiempo que le queda». El anciano la miró en silencio, intentando leer en sus ojos. Había pasado demasiado tiempo rodeado de engaños como para confiar fácilmente. Pero lo que vio en Lucero era distinto, no era espectáculo, no era lástima, era verdad. Ella le explicó entonces su propuesta: ayudarlo a encontrar un lugar mejor donde vivir, asegurar que recibiera atención médica, y sobre todo apoyar sus esfuerzos para obtener una compensación del Estado. «No necesito publicidad ni agradecimientos», añadió Lucero con firmeza. «De hecho, preferiría que esto quedara entre nosotros. No quiero que piensen que lo hago por imagen». Don Salvador respiró hondo. Su mirada se suavizó apenas, pero en su voz seguía habiendo esa mezcla de sabiduría y escepticismo que los años de encierro habían cincelado. «Hay muchos como yo», dijo, al fin con un tono grave que parecía venir de muy lejos.
Hombres y mujeres que perdieron su vida por errores o injusticias deliberadas del sistema. Si realmente quiere ayudar, piense también en ellos. Lucero asintió sin vacilar. Lo haré, se lo prometo. Y en ese instante, sin necesidad de más palabras, ambos comprendieron que algo importante acababa de comenzar. Cuando Lucero salió del edificio, horas más tarde, no era la misma mujer que había entrado. Caminaba despacio, con el corazón latiendo fuerte, como si la ciudad entera se hubiera transformado de repente. La dignidad de aquel hombre, su historia marcada por la pérdida y la injusticia, había encendido en ella una determinación nueva. Pidió un taxi en la esquina y mientras esperaba, tomó su teléfono. Roberto dijo en cuanto escuchó la voz de su abogado de confianza al otro lado. Necesito que investigues algo urgente. Quiero saber qué derechos tienen las personas liberadas tras encarcelamientos injustos, compensaciones, programas de apoyo. Todo lo que exista. Hubo un silencio breve. ¿Es para un nuevo papel?, preguntó Roberto, acostumbrado a sus solicitudes de investigación para preparar personajes. Lucero cerró los ojos. Respiró hondo y respondió con un filo de determinación en la voz. No, Roberto. Es para la vida real. Te lo explicaré cuando nos veamos. Al colgar volvió la mirada hacia el edificio donde había dejado a don Salvador. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que estaba dispuesta a hacer. No se trataba solo de ayudar a un hombre, sino de enfrentarse a un sistema entero que había permitido y perpetuado injusticias como aquella. Esa noche de regreso en su residencia de Las Lomas, se encontró sola en su estudio. La opulencia de su entorno, los muebles finos, las fotografías de su carrera, los premios brillando en las repisas, le resultaba ahora casi absurda, un contraste hiriente con la habitación precaria donde vivía don Salvador. Se sentó frente a su escritorio y abrió una libreta. No escribía en una desde sus años de juventud, pero esta vez no eran letras de canciones ni diálogos de telenovela lo que iba a plasmar. Era otra cosa. Era el comienzo de una misión. Eran pensamientos dispersos al inicio, frases sueltas, ideas sin forma. Pero poco a poco, mientras su pluma recorría la libreta con firmeza, Lucero comprendía que no estaba escribiendo simples notas, estaba delineando un compromiso. No con la opinión pública ni con su imagen como artista, sino consigo misma, con esa parte íntima y humana que había permanecido dormida demasiado tiempo. Recordó entonces la última mirada de don Salvador al despedirse. No había sido una mirada de súplica, ni de rencor, ni de derrota. Había sido una mirada de dignidad. La dignidad intacta de un hombre que, aunque le habían arrebatado casi todo, su juventud, su libertad, sus amores, se había negado a renunciar a su humanidad. Y fue precisamente esa dignidad, más que la tragedia de su historia, lo que había tocado el corazón de Lucero, de una forma que ningún aplauso, ningún premio, ningún reconocimiento profesional había logrado jamás. Voy a hacer esto bien, se dijo en voz alta con una convicción que casi le estremeció. Cueste lo que cueste. Lo que no sabía entonces era cuánto le costaría en realidad cumplir esa promesa, ni cómo el destino entrelazaría su vida con la de aquel hombre de maneras insospechadas, mucho más allá de lo que podía prever en ese instante. La mañana siguiente amaneció distinta. Lucero despertó con una claridad de propósito que no sentía desde sus primeros años en la industria del entretenimiento, cuando aún la guiaba la ilusión y no las exigencias del mercado. Apenas se vistió, tomó el teléfono y llamó a Roberto, su abogado de confianza desde hacía décadas. «Necesito verte hoy mismo», le dijo sin rodeos. Horas más tarde, en la oficina elegante que Roberto tenía en Polanco, Lucero relató con detalle el encuentro con don Salvador. Sus palabras, la fotografía de María, la historia de amor interrumpida por la injusticia. El rostro del abogado se tensó a medida que la escuchaba, hasta transformarse en una mueca de seria preocupación. «Lucero, entiendo tu conmoción», respondió él, finalmente apoyando los codos sobre el escritorio. «Pero debes pensar bien en lo que estás planteando. Involucrarte en casos de injusticia judicial no es sencillo. Hay intereses poderosos detrás, reputaciones que podrían verse expuestas.
Esto no es como donar dinero a una causa benéfica y posar para la foto. Lucero lo miró fijamente. No quiero fotos, Roberto. No quiero publicidad. Quiero ayudar de verdad. ¿Y por qué? Él preguntó el abogado con tono pragmático. Hay miles de casos similares en el país. Lucero bajó la mirada. Reflexionó unos segundos y luego habló con calma. Porque lo miré a los ojos. Porque escuché su historia y entendí que podía haber sido cualquiera, mi padre, mi hermano, un amigo. Y porque si alguien con mis recursos y conexiones no hace nada, dime, ¿quién lo hará? Roberto permaneció en silencio unos instantes estudiándola. Había acompañado a Lucero en muchas batallas profesionales, pero reconocía en esa respuesta algo distinto, una decisión irrevocable. Está bien, dijo al fin resignado pero con respeto. Pero hagámoslo correctamente. Nada de impulsos emocionales que puedan empeorar su situación. Durante horas trabajaron en un plan detallado. Lo primero sería lo más urgente, garantizar que don Salvador tuviera un lugar digno donde vivir y acceso inmediato a atención médica. Luego vendría lo más complejo, iniciar acciones legales para reclamar una indemnización por los años perdidos e investigar la posibilidad de responsabilizar a quienes habían fabricado pruebas falsas en su contra. ¿Quieres que contacte con medios para visibilizar el caso?, preguntó Roberto, tomando notas rápidas en su agenda de cuero. No respondió Lucero con firmeza, sin titubear. Nada de prensa, nada de cámaras. No quiero que conviertan a don Salvador en un espectáculo, ni que piensen que estoy usando su historia para ganar simpatías. Era una decisión poco común en un medio donde cada gesto de generosidad solía multiplicarse en titulares y entrevistas. Pero esta vez no había estrategia de imagen, había una verdad íntima y un deseo genuino de justicia. Lucero guardó silencio un instante y luego añadió: Quiero saber más sobre María, la mujer de la que él me habló con tanto amor. Quiero encontrar a sus hijos. Creo que merecen conocer la verdad sobre el hombre que su madre una vez amó. Roberto levantó la vista sorprendido. Lucero, eso es terreno delicado. Esas personas construyeron sus vidas sobre otra historia. ¿Qué pasará si no quieren saber nada? Entonces respetaremos su decisión, respondió ella. Pero al menos tendrán la oportunidad de elegir. Cuando salió del despacho, Lucero se sintió más ligera. Por primera vez desde aquella noche en que conoció a don Salvador tenía un plan, un propósito real que iba más allá de los escenarios, de las luces, de los contratos millonarios. Un propósito que se sentía auténtico y necesario. Mientras conducía de regreso a casa, su teléfono no dejaba de sonar. Eran llamadas de su manager sobre proyectos en puerta de productores interesados en su participación en nuevas telenovelas, de coordinadores del programa Juego de Voces, preguntando por su disponibilidad para la próxima grabación. El mundo del espectáculo seguía girando, demandando su atención y su tiempo. Pero en el fondo Lucero sabía que algo había cambiado de manera irreversible. Por primera vez en muchos años, sentía que lo más importante no era un estreno, ni un rating, ni una ovación. Lo más importante estaba en otra parte, en la vida real, en la justicia, en la humanidad. Lo que no podía sospechar era hasta qué punto ese impulso inicial, nacido de un gesto de empatía, la llevaría a descubrir verdades ocultas sobre la vida de don Salvador. Verdades que no solo estremecerían a México entero, sino que transformarían para siempre su propia manera de entender la justicia, la compasión y el perdón. Mientras el auto avanzaba entre el caos de la Ciudad de México, Lucero lo comprendió con una claridad que la sobrecogió. Había iniciado un camino del que ya no podría apartarse. Un camino peligroso, lleno de sombras y obstáculos, pero también iluminado por la posibilidad de reparar, aunque fuera en parte, las heridas de un hombre que había resistido el olvido. Durante las semanas siguientes, la vida de Lucero cambió en silencio, casi de manera imperceptible para el resto del mundo, pero radicalmente para ella. Reorganizó por completo sus prioridades. Canceló entrevistas, pospuso reuniones que no eran urgentes, rechazó con una sonrisa amable invitaciones a cenas y eventos sociales que antes jamás habría declinado. Su representante, acostumbrado a su impecable profesionalismo, comenzó a alarmarse.
¿Estás bien?, le preguntó con cierta inquietud en una llamada. Nunca habías cancelado compromisos así. Lucero guardó un breve silencio antes de responder. Estoy perfectamente, dijo al fin, con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Solo estoy dedicando tiempo a algo importante. Y lo era. Mucho más de lo que su representante podría imaginar. Con la ayuda de Roberto, su abogado había conseguido un pequeño apartamento en una zona tranquila de Coyoacán para don Salvador. No era lujoso, pero sí digno, con buena iluminación natural, seguridad adecuada y, lo más importante, a pocas cuadras de un centro médico, donde ella había arreglado que recibiera atención completa. Era un primer paso, pero uno que para Lucero significaba un compromiso real. El día de la mudanza, Lucero insistió en estar presente. Llegó temprano a la deteriorada habitación de Iztapalapa, donde don Salvador empacaba lo poco que poseía en 2 maletas gastadas. No tengo muchas cosas, comentó él esbozando una sonrisa resignada. Es lo que queda después de una vida. Lucero observó en silencio cómo guardaba sus objetos con un cuidado casi irreverencial. Libros amarillentos y manoseados de tanto leerlos. Un par de fotografías antiguas. Documentos guardados en sobres doblados. Y una pequeña talla de madera que él mismo había esculpido en los talleres de la prisión. Entre todo aquello, Lucero notó un rosario sencillo que el anciano colocó en su bolsillo, antes de cerrar la maleta. ¿Es usted religioso, don Salvador?, preguntó ella con suavidad. El anciano dudó unos segundos antes de responder. No exactamente, dijo pensativo. Pero en prisión aprendes a aferrarte a algo más grande que tu sufrimiento. Este rosario me lo dio el capellán de la penitenciaría. Me pidió que rezara por mis enemigos. Al principio pensé que era una burla. Con el tiempo entendí que era el único camino para no dejar que el odio me consumiera. Aquellas palabras atravesaron a Lucero con una fuerza inesperada. Ella, que había vivido siempre entre aplausos y escenarios, nunca había tenido que enfrentar la necesidad de perdonar a quien le había arrebatado todo. Comprendió en ese instante que los problemas que tanto la habían agobiado en el pasado eran en comparación apenas sombras triviales. La mudanza transcurrió sin incidentes, pero al llegar al nuevo apartamento, don Salvador se quedó inmóvil en la entrada. Sus ojos recorrían lentamente cada rincón, la sala pequeña pero bañada de luz, el dormitorio con una cama amplia y limpia, la cocina equipada con lo básico, el baño simple pero digno. Para cualquier otro aquel espacio sería apenas modesto. Para él, era un palacio. Es demasiado, susurró con la voz quebrada por la emoción. No puedo aceptarlo. Lucero se acercó, posó una mano en su hombro y respondió con suavidad. No lo vea como caridad. Véalo como una mínima reparación por todo lo que le fue negado. Y además, añadió con firmeza, esto es solo temporal hasta que consigamos que el Estado le dé la compensación que merece. El anciano asintió lentamente, aún conmovido. Esa misma tarde, cuando don Salvador se instalaba en su nuevo hogar, Lucero recibió una llamada de Roberto. Tengo información sobre María, dijo el abogado sin rodeos. Se casó con Javier Mendoza, un comerciante de telas que murió hace 10 años. Tuvieron 3 hijos, Elena, Eduardo y Antonio. Elena sigue viviendo en Puebla. Eduardo emigró a Estados Unidos. Y Antonio... Roberto hizo una pausa. Una pausa que de inmediato alertó a Lucero. ¿Qué pasa con Antonio?, preguntó ella conteniendo la respiración. Antonio Mendoza es actualmente juez del Tribunal Superior de Justicia en Puebla. Lucero sintió que la noticia le caía encima como un rayo. Un juez. El hijo de la mujer que había amado a don Salvador era ahora parte del mismo sistema que lo había condenado injustamente. ¿Crees que lo sabe?, preguntó ella en voz baja. ¿Que sabe quién era realmente don Salvador? Y lo que le hicieron. Roberto negó con la cabeza. Lo dudo. Esto ocurrió hace demasiados años, y los registros de aquel tiempo no estaban digitalizados. Además, según nuestras indagaciones, María nunca habló con su familia sobre su relación con Salvador. Lucero permaneció callada un largo rato.
Luego, con una determinación que sorprendió incluso a Roberto, murmuró: «Quiero hablar con él. Con Antonio. Pero primero, necesito consultarlo con don Salvador. Es su historia y debe ser él quien decida si quiere que la familia de María la conozca». «Piénsalo bien, Lucero», le advirtió el abogado. «Estás a punto de revolver aguas muy profundas». Aquella noche, incapaz de dormir, Lucero pensó en las palabras de Roberto. ¿Qué derecho tenía ella a irrumpir en las vidas de personas que no conocía, revelando verdades que podían ser dolorosas? ¿No sería más humano dejar el pasado donde estaba enterrado bajo décadas de silencio? Pero entonces recordó la manera en que los ojos de don Salvador se iluminaban al hablar de María. Ese amor no había muerto en 60 años. Y pensó en Antonio Mendoza, un juez que probablemente creía en la justicia y el Estado de Derecho. ¿No merecía saber que su madre había amado a un hombre inocente víctima del mismo sistema que él ahora representaba? Al día siguiente, visitó a don Salvador en su nuevo apartamento. Lo encontró sentado junto a la ventana observando la calle con una expresión de fascinación infantil. «Es extraño», dijo al verla entrar, «ver el mundo moverse libremente después de tanto tiempo encerrado. Los colores parecen diferentes. El sonido de los pájaros, el viento en los árboles. Todo es nuevo». Lucero sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo decirle lo que había descubierto? ¿Cómo plantearle que había encontrado a los hijos de la mujer que lo había amado en su juventud? Finalmente respiró hondo y optó por la sinceridad. «Don Salvador», empezó mirándolo a los ojos, «hemos encontrado a los hijos de María». El anciano se quedó inmóvil. La taza de café que sostenía tembló ligeramente en sus manos. El silencio posterior a la pregunta de Antonio se volvió tan pesado que parecía llenar la habitación entera. Lucero sentía que incluso el aire se espesaba, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar aquella conversación. El juez, hombre acostumbrado a mantener la compostura en los tribunales, ahora mostraba en su rostro una mezcla de desconcierto y vulnerabilidad. Sus labios temblaban, y en sus ojos brillaba una duda que lo desgarraba por dentro. Don Salvador, en cambio, permanecía erguido. Su espalda, aunque encorvada por los años y el peso de las injusticias, transmitía una dignidad inquebrantable. Dio un paso hacia adelante y sostuvo la mirada de Antonio con una serenidad que solo se adquiere después de sobrevivir al dolor más insoportable. «La conocí», Antonio dijo con voz baja pero firme. «A tu madre. La conocí en una época en la que la vida todavía me ofrecía promesas. Y la amé con la fuerza de quien siente que ha encontrado a la única persona que puede iluminar su camino. Ella fue mi sostén, mi esperanza, mi razón para resistir en medio de la tormenta». Las palabras flotaron en el aire, atravesando a Antonio como cuchillas invisibles. Sus manos, acostumbradas a dictar sentencias con seguridad, ahora temblaban levemente. Se llevó una al rostro tratando de cubrir el temblor de su quijada. «Mi madre», murmuró con voz entrecortada. Nunca habló de usted. Ni de su nombre ni de su historia, ni siquiera un recuerdo. ¿Por qué nos ocultó algo así?» Don Salvador suspiró profundamente. Sus ojos, humedecidos por memorias lejanas, parecían ver más allá de la pared hacia un pasado que jamás lo abandonaba. «Porque quiso protegerlos», respondió finalmente. «En el mundo en el que crecieron yo era un condenado, un hombre marcado por un crimen infame, culpable ante la ley aunque inocente en la verdad. Ella sabía que su reputación, la de ustedes, podía hundirse si mi sombra se interponía. Eligió el silencio para darles una vida sin cadenas, sin estigmas. Yo lo entendí aunque me arrancara el alma». Lucero sintió un nudo en la garganta. Era imposible no conmoverse ante esa entrega, ante ese sacrificio silencioso que había marcado el destino de todos los presentes. Antonio, por su parte, retrocedió un paso. Todo en su interior se tambaleaba la imagen idealizada de su madre, el respeto por su memoria, la fe en un sistema judicial que había jurado defender. Se apretó los puños como si necesitara aferrarse a algo tangible en medio de la marea de emociones. «Está diciendo», balbuceó sin atreverse a completar la frase. Don Salvador lo miró fijamente.
Había en su rostro una mezcla de ternura y resignación. No lo sé, Antonio. Nadie lo sabe. Puede que sí, puede que no. Pero lo cierto es que en otra vida, en un mundo más justo, quizá yo podría haber sido su padre. Ese padre no pronunciado golpeó el corazón de Antonio como un martillazo. Se llevó la mano al pecho respirando con dificultad. Durante años había vivido convencido de conocer la historia de su madre, de entender quién era y qué había amado. Pero ahora esa certeza se desmoronaba frente a un hombre que llevaba su propia verdad tatuada en la piel de las injusticias. Lucero, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Señor Mendoza», dijo con voz suave pero firme, «no sé qué significa esto para usted, pero sí sé lo que significa para don Salvador. Él no busca venganza, no quiere destruir la memoria de su madre, ni arrebatarles la paz que ella les dio. Solo desea algo muy simple: vivir con dignidad, sin ser recordado únicamente como un número en un expediente judicial». Antonio levantó la mirada hacia Lucero. En sus ojos se veía una tormenta interna, la lucha del juez contra el hijo del hombre de leyes, contra el hombre de carne y hueso. Finalmente habló con la voz quebrada pero determinada. «Si lo que dice es cierto, señora, entonces mi madre amó a un hombre que fue víctima del mismo sistema en el que yo he construido mi vida. Y eso cambia todo. Todo lo que he creído, todo lo que he defendido». Se giró hacia Salvador. «Necesito tiempo. Tiempo para procesar esta verdad que me golpea como un martillo. Pero le prometo algo: si usted es quien dice ser, si la historia es como usted la cuenta, no descansaré hasta encontrar la justicia que le fue negada. No solo como juez, sino como hombre». Don Salvador asintió lentamente. Su rostro no mostraba sorpresa, sino una calma profunda. «La justicia, Antonio, no siempre se encuentra en los tribunales. A veces se encuentra en el corazón de quienes deciden escuchar la verdad aunque duela». Lucero cerró los ojos un instante. Sabía que estaba presenciando algo único, la semilla de una reconciliación que podía cambiar no solo la vida de aquellos dos hombres, sino también la manera en que México recordaría esta historia. El bullicio de la Ciudad de México afuera seguía su curso incesante: autos, vendedores ambulantes, niños jugando en la calle. Pero dentro de ese modesto apartamento en Coyoacán, el pasado y el presente habían chocado con tal fuerza que nada volvería a ser igual. Lucero lo comprendió entonces: lo que acababa de ocurrir no era un final. Era apenas el inicio de un camino mucho más profundo, lleno de descubrimientos, heridas abiertas y decisiones que pondrían a prueba no solo la fe en la justicia, sino también la capacidad de perdonar y de reconciliarse con lo irreparable. «La conocí, la amé y la perdí», respondió don Salvador con una serenidad desarmante. «Pero esa es una historia del pasado. ¿Por qué no subimos a mi apartamento? Allí podremos hablar con más tranquilidad». La invitación se quedó flotando en el aire. Antonio, aún sacudido por la revelación, asintió con un leve movimiento de cabeza. Lucero en silencio lo siguió por las escaleras, sintiéndose una intrusa en un drama íntimo, un capítulo oculto de una familia rota que ahora se desplegaba ante ella. Al llegar al pequeño apartamento de Coyoacán, don Salvador insistió en preparar café. Sus manos, curtidas por el tiempo y la prisión, temblaban levemente mientras encendía la cafetera. El aroma cálido comenzó a llenar la estancia, creando un contraste con la tensión emocional que los rodeaba. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, el anciano rompió el silencio. «Entonces, ¿cómo me encontraste?». Antonio entrelazó los dedos y los apoyó sobre la mesa como quien se prepara para declarar bajo juramento. «No lo busqué a usted en particular. Desde hace años he investigado casos de encarcelamientos injustos. Es una especie de misión personal, algo que me acompaña desde mis inicios en la judicatura. Su caso llamó mi atención por lo desproporcionado, por lo inhumano: 65 años preso y luego declarado inocente. Cuando supe que Lucero Oaza estaba involucrada en ayudarlo, quise saber más». El juez hizo una pausa como si necesitara aire antes de pronunciar la siguiente frase. «Jamás imaginé que hubiera una conexión personal. Mi madre nunca habló de usted». Don Salvador bajó la mirada al pocillo de café como si en el reflejo oscuro buscara respuestas.
Era una mujer leal, dijo con suavidad. Eligió proteger a su familia y respeto esa decisión. El silencio fue su forma de cuidarlos. Antonio lo observaba con atención, con una mezcla de escepticismo y esperanza, como quien busca en un rostro ajeno un eco de sí mismo. Ella guardaba una fotografía, confesó con voz apagada. La encontré después de su muerte escondida en un compartimento secreto de su joyero. Un joven con uniforme militar. Durante años me pregunté quién era. Don Salvador cerró los ojos un instante y asintió lentamente. Era yo. Fue el día que terminé mi servicio militar obligatorio. Esa foto fue mi regalo para ella, antes de pedirle matrimonio. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. Lucero, consciente de que aquel era un momento demasiado íntimo, se excusó con suavidad y se retiró hacia la cocina. Desde allí escuchaba fragmentos de un diálogo cargado de emociones contenidas. ¿Por qué nunca intentó contactarnos después de salir?, preguntó Antonio con un dejo de reproche. La respuesta de Salvador fue pausada, cargada de resignación. Porque tu madre eligió otro camino, y ustedes eran parte de ese camino. Tuviste un buen padre en Javier Mendoza. ¿Qué derecho tenía yo a irrumpir en la vida que ella construyó? Pero merecíamos conocer la verdad, insistió Antonio, su voz quebrándose por primera vez. Don Salvador lo miró fijamente con la mirada del que ha aprendido a aceptar lo irreparable. ¿Qué verdad, Antonio? Que tu madre una vez amó a un hombre al que el sistema destrozó. Que ese hombre podría haber sido tu padre en otro destino, pero que la injusticia nos separó para siempre. Hay verdades que no sanan, sino que abren heridas imposibles de cerrar. Cuando Lucero regresó a la sala, los encontró sumidos en un silencio profundo. Antonio tenía entre las manos la misma fotografía en blanco y negro que días antes Salvador había compartido con ella. La contemplaba como si se tratara de un espejo fragmentado de su propia historia. El parecido es asombroso, susurró Antonio, más para sí que para los demás. Mi hermana Elena. Tiene exactamente su sonrisa. Don Salvador se permitió una leve sonrisa melancólica. Y tú tienes su carácter, Antonio. Esa obstinación por la justicia viene de ella. El juez levantó la mirada con un brillo de asombro en los ojos. Siempre me pregunté, ¿de dónde venía esa rabia contra la injusticia? Mi padre era un hombre pragmático que creía en los negocios más que en ideales. Mi madre, en cambio, evitaba los conflictos. Pero yo desde niño sentía una indignación visceral cuando veía abusos, aunque fueran pequeños. Ahora entiendo. Era ella. Los ojos de Salvador se iluminaron con un recuerdo. María era así. Una vez vi cómo enfrentó a unos hombres que golpeaban a un perro callejero. No le importó que la insultaran o amenazaran. Lo hizo porque sabía que era lo correcto. Esa era tu madre. Las horas pasaron entre confidencias, memorias y revelaciones. Antonio habló de su vida como juez de las luchas contra la corrupción, de los muros invisibles que se alzan en cada intento de reforma. Don Salvador compartió los retazos de su existencia en prisión, las pequeñas rutinas que lo mantenían vivo, la fe como refugio, la dignidad como única pertenencia. Lucero, testigo silenciosa, sentía que asistía a un milagro. No era un reencuentro cualquiera, era como si el tiempo, después de décadas de crueldad, ofreciera un instante de reparación. Cuando la noche cayó y Antonio se levantó para marcharse, se detuvo frente a Salvador con los ojos empañados. Me gustaría que conociera a mis hermanos, a Elena y a Eduardo, si usted está dispuesto. El anciano asintió con solemnidad. Será un honor. Son hijos de María, y eso los hace parte de mí, aunque nunca lo sepan. Antonio se volvió hacia Lucero. Señora, le agradezco profundamente lo que ha hecho por él. Lo que usted hace no es común, usar la fama y el privilegio para una causa real. Ojalá hubiera más como usted. Lucero negó suavemente con la cabeza. No he hecho nada extraordinario. Solo lo que cualquiera debería hacer frente a una injusticia tan grande. Cuando Antonio se marchó prometiendo regresar pronto, el apartamento quedó envuelto en un silencio contemplativo. Don Salvador permaneció sentado junto a la ventana con la mirada perdida en las luces titilantes de la ciudad.
¿Está bien?, preguntó Lucero con cautela. El anciano tardó en responder. Confundido, admitió al fin. Pasé décadas imaginando cómo habría sido la vida de María sin mí. Me preguntaba cómo serían sus hijos. Y ahora, uno de ellos está aquí. Y es un buen hombre. Veo tanto de ella en él. Su manera de hablar, de moverse. Es como si una parte de María hubiera sobrevivido al tiempo. Lucero, conmovida hasta lo más profundo, entendió que lo que había presenciado no era simplemente un encuentro. Era una herida cerrándose lentamente. Era el eco de un amor que, aunque arrancado por la injusticia, había encontrado la forma de permanecer vivo en los gestos, en la mirada y en la lucha de un hijo. Lucero comprendió entonces que estaba presenciando algo extraordinario. No un simple reencuentro, sino la manifestación de una historia de amor que había sobrevivido a las circunstancias más crueles. Un amor que había persistido más allá de los barrotes del tiempo robado y del silencio impuesto. No era el romance idealizado de las baladas que tantas veces había cantado sobre los escenarios. Era algo distinto, algo más profundo, más doloroso, más humano. Don Salvador preguntó con cautela después de un largo silencio, ¿se arrepiente de algo? El anciano entrelazó sus manos con los nudillos marcados por los años y las cicatrices de una vida rota. Reflexionó durante un buen rato, como si las palabras pesaran más que el aire. Me arrepiento de no haber huido la noche en que me detuvieron, respondió finalmente con voz queda, pero firme. Me arrepiento de haber confiado en un sistema que estaba diseñado para aplastarme. Me arrepiento de cada día que María me esperó consumiendo su juventud y su esperanza por una causa perdida. Sus ojos se humedecieron, y en ese brillo se reflejaba un dolor antiguo imposible de borrar. Pero luego su voz se volvió más cálida, casi serena. Pero no me arrepiento de haberla amado. Ni siquiera 65 años de prisión fueron suficientes para hacerme lamentar eso. Lucero sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Había en esas palabras una pureza que pocas veces había conocido en la vida real. Esa noche, al regresar a su casa, se sentó frente a su piano, algo que no hacía desde hacía meses. No había partitura, no había plan. Sus dedos encontraron las teclas como si siempre la hubieran estado esperando. De su interior brotó una melodía espontánea, inédita, nacida de las emociones desbordadas de ese día. No llevaba letra, no hacía falta. Cada nota era un testimonio, hablaba de pérdida de tiempo robado, pero también de un amor que había perdurado contra toda lógica, contra todo poder humano. Era música que contenía tanto dolor como dignidad. Mientras los acordes se entrelazaban en la penumbra de la habitación, Lucero comprendió que aquella historia la había transformado para siempre. Ya no era solo una celebridad conmovida por un caso aislado de injusticia. Ahora formaba parte de un relato mucho mayor, una historia de resistencia y de fe en medio de la adversidad más extrema. Sin saberlo, estaba dando el primer paso en un camino que cambiaría no solo su vida, sino también la manera en que México entero hablaría de justicia, memoria y redención. Los días siguientes transcurrieron en una calma expectante. Don Salvador empezaba a adaptarse poco a poco a su libertad recién estrenada. Disfrutaba de detalles que para cualquiera parecían triviales: caminar a su propio ritmo por la calle, elegir qué comer, decidir si dormir temprano o quedarse mirando las luces de la ciudad desde la ventana. Pequeños actos que para él eran lujos impensables tras más de medio siglo en prisión. Lucero lo visitaba con frecuencia. A veces compartían un simple café mientras él le contaba anécdotas de su juventud o de la vida dentro de la cárcel. En otras ocasiones lo acompañaba a citas médicas o a dar un paseo por el parque cercano, donde el anciano se maravillaba al ver niños corriendo libres, familias riendo, parejas caminando de la mano. Sin proponérselo entre ellos, había nacido una amistad genuina, un vínculo que trascendía la relación inicial de benefactora y beneficiado. Una tarde de regreso de una consulta con el cardiólogo, quien le había diagnosticado una afección cardíaca que requería medicación constante, el anciano rompió el silencio con una pregunta inesperada. «Dígame, Lucero, ¿por qué hace todo esto por mí? Y no me diga que es solo por empatía».
Hay miles de injusticias en este país. ¿Por qué la mía la conmovió tanto? La cantante lo miró sorprendida y buscando en su interior la respuesta más honesta. Creo que fue la dignidad con la que habló esa noche en el programa. Respondió tras un instante de reflexión. A pesar de todo lo que le arrebataron, no había resentimiento en sus palabras. Eso me hizo preguntarme qué clase de fortaleza interior se necesita para sobrevivir a algo así, sin convertirse en un hombre amargado. Don Salvador sonrió apenas como si esa respuesta lo hubiera reconfortado. Al día siguiente, Roberto el abogado la llamó con noticias importantes. He presentado la solicitud formal de indemnización por encarcelamiento injusto, anunció. Pero temo que nos enfrentamos a una batalla cuesta arriba. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucero sintiendo hervir la indignación en su interior. Significa que el Estado hará todo lo posible para no pagar. Alegan que el caso prescribió, o que la ley no es retroactiva para condenas tan antiguas. Si aceptan su indemnización, sentarán un precedente que podría obligarlos a compensar a otros cientos de casos similares. Y en el caso de Don Salvador, estaríamos hablando de millones. La frustración de Lucero creció como un incendio. ¿Cómo podían negar una reparación mínima después de haber robado una vida entera? Esa misma tarde recibió otra llamada, esta vez de Antonio Mendoza. Su tono era grave, pero también cargado de determinación. He encontrado algo, dijo sin rodeos. El verdadero culpable del crimen por el que condenaron a Don Salvador fue Ernesto Villarreal, un terrateniente poderoso de Puebla. Sobornó a policías y jueces para inculpar a un inocente. Lucero se quedó en silencio, helada por la magnitud de la revelación. Murió hace 15 años, continuó Antonio, pero su familia sigue siendo influyente. Su hijo Ricardo Villarreal es actualmente secretario de Desarrollo Económico del Estado. Hubo una pausa seguida de un detalle aún más inquietante. Y hay algo más. La liberación de Don Salvador hace 3 años se presentó públicamente como un simple tecnicismo legal. Nunca reconocieron oficialmente que era inocente. Hubo presiones desde las más altas esferas para minimizar el escándalo. Lucero comprendió entonces que no estaban luchando solo contra un pasado de injusticia, sino contra un presente lleno de intereses, silencios cómplices y poderes enquistados. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su voz, su fama y su influencia podían ser un arma en una batalla mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Mientras investigaba a Antonio, activó alarmas en ciertos círculos de poder. Él mismo lo explicó con la seriedad de quien ya había sentido de cerca las consecuencias de tocar intereses peligrosos. Ayer recibí una llamada en tono amistoso, contó. Me sugirieron que abandonara el caso, que hay asuntos históricos que es mejor dejar enterrados en el pasado. La advertencia no era ingenua. Lucero lo entendió de inmediato. Alguien poderoso seguía cuidando los silencios de aquel crimen cometido 6 décadas atrás. Esa misma noche, Lucero y Antonio se reunieron en el pequeño apartamento de Don Salvador. El ambiente era solemne. Sobre la mesa había 3 tazas de café intactas, porque ninguno de los 3 parecía tener apetito. Antonio expuso con calma todo lo descubierto, los vínculos de Ernesto Villarreal con jueces, policías y políticos, el encubrimiento sistemático, la manipulación del expediente. Finalmente planteó la idea de hacer público el caso no como una historia personal de tragedia, sino como un símbolo de corrupción estructural que se había prolongado durante generaciones. Será doloroso, advirtió con honestidad. Tendrá que revivir públicamente experiencias traumáticas, responder a periodistas, enfrentar hostilidad de quienes se benefician del silencio. Don Salvador escuchó en silencio con las manos entrelazadas sobre el regazo. Su mirada iba del abogado a la cantante, y luego a la ventana como si buscara en las luces de la ciudad la respuesta. Cuando por fin habló, su voz sonó cansada, pero cargada de determinación. Lo haré. No por venganza, no por dinero. Lo haré porque es lo correcto. Pero con una condición: quiero conocer a los otros hijos de María antes de que esto salga a la luz. Si vamos a revolver el pasado, ellos merecen escuchar mi historia de mis propios labios. El encuentro con los 3 hermanos Mendoza fue un momento inolvidable.
Se realizó en una casa discreta en Puebla, lejos de los flashes. La primera en llegar fue Elena, profesora universitaria, especializada en historia contemporánea. Apenas escuchar a don Salvador sintió que el relato que había enseñado tantas veces en sus clases, corrupción, abusos judiciales, injusticias invisibles, adquiría un rostro humano cercano y rebatible. Eduardo, empresario en Chicago, se mostró más frío al principio. Sus gestos denotaban desconfianza e incluso cierta resistencia. Pero poco a poco, al escuchar la voz quebrada de aquel hombre que había amado a su madre, su dureza se transformó en un silencio conmovido. Había en don Salvador una dignidad que no admitía dudas. Antonio, el juez, se mantuvo en un segundo plano observando a sus hermanos con un nudo en la garganta. Esa reunión selló algo más que un reencuentro, fue un pacto moral. Al final del día, los tres hermanos coincidieron. Apoyarían a don Salvador no solo con respaldo emocional, sino con sus recursos, su prestigio profesional y sus conexiones. La conferencia de prensa organizada por Lucero en la Ciudad de México fue un antes y un después. Ante decenas de periodistas con cámaras transmitiendo en vivo, la cantante apareció al lado de don Salvador. Habló con serenidad, pero con una fuerza inusual en su voz. Denunció la injusticia histórica, la negativa del Estado, a reparar el daño y la necesidad de mirar más allá de un solo caso. Cuando tomó la palabra, don Salvador conmovió al país entero. No busco venganza, declaró. No busco dinero, busco justicia. No solo para mí, sino para todos los que, como yo, fuimos víctimas de un sistema diseñado para proteger a los poderosos a costa de los vulnerables. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos medios intentaron desacreditar la historia, minimizando el impacto o insinuando motivaciones ocultas de Lucero. Pero en la ciudadanía ocurrió lo contrario, un movimiento espontáneo comenzó a crecer. Universidades, colectivos de derechos humanos y organizaciones sociales tomaron la causa como bandera. La historia de don Salvador se transformó en símbolo de resistencia contra la impunidad. Lucero pagó un precio alto. Varios patrocinadores cancelaron contratos, algunas estaciones de radio dejaron de programar sus canciones, y las redes sociales se llenaron de rumores maliciosos. Su manager, preocupado, le pidió que reconsiderara su exposición. Si mi carrera debe sufrir por defender la verdad y la justicia, que así sea, respondió ella con una firmeza que sorprendió incluso a quienes la conocían desde hacía años. Un mes después ocurrió un giro inesperado. Ricardo Villarreal, hijo del hombre que había marcado la desgracia de don Salvador, solicitó una reunión privada en la oficina de Roberto. El aire estaba cargado de tensión cuando entregó una carpeta con documentos y grabaciones. Mi padre no era inocente, reconoció, pero tampoco era el monstruo todopoderoso que todos creen. Fue un peón en un juego mucho más grande, una red que involucraba a políticos estatales y federales con vínculos con el narcotráfico. Lucero lo miró con desconfianza. ¿Y por qué nos cuenta esto ahora? Ricardo bajó la mirada casi avergonzado. Porque he vivido toda mi vida con el peso de este secreto. Porque mis hijos y mis nietos merecen un legado distinto a la fortuna manchada de sangre que heredé. Esa noche, al regresar con don Salvador a su apartamento, Lucero lo encontró más silencioso que de costumbre. ¿Está bien?, preguntó con ternura. Estoy procesando, respondió él con un suspiro profundo. Durante décadas convertí a Ernesto Villarreal en el villano absoluto de mi historia. Ahora descubro que él también era solo parte de un engranaje mayor. No justifica lo que hizo, pero lo humaniza. ¿Y qué haremos con esta información?, preguntó Lucero. El anciano levantó la mirada más firme que nunca. La usaremos. No para venganza personal, sino para exponer al sistema que sigue funcionando, que sigue destruyendo vidas como destruyó la mía. Porque al final no se trata solo de mí. Se trata de cambiar las estructuras que permiten que estas injusticias ocurran. Las revelaciones de Ricardo desataron un terremoto político y judicial. Los documentos implicaban a figuras prominentes del gobierno y la élite empresarial en una red de corrupción que se había mantenido intocable durante décadas. Antonio Mendoza impulsó una investigación federal. Los medios ya no podían callar.
El caso había dejado de ser la historia de un anciano injustamente encarcelado. Era la grieta por la que se filtraba la verdad de un sistema enfermo. Para Lucero, los meses siguientes fueron de fuego cruzado. Su carrera sufrió nuevos golpes, cancelaciones, exclusiones de premiaciones, una feroz campaña de desprestigio. Pero descubrió en sí misma una fortaleza que nunca había sospechado poseer. Cada ataque era una confirmación de que estaban tocando fibras sensibles. Cada renuncia de un patrocinador era la prueba de que iban en la dirección correcta. Porque la verdad, finalmente, había comenzado a salir a la luz. ¿No te arrepientes?, le preguntó su hermano a Lucero durante una cena familiar con tono preocupado, como quien no entiende del todo el camino que ella había elegido. Lucero lo miró fijamente con calma y respondió sin vacilar. Ni por un segundo. He tenido éxito, fama, dinero. Pero nunca había sentido que estaba haciendo algo verdaderamente importante hasta ahora. En esas palabras había una convicción nueva, sólida, que nadie en su entorno podía quebrar. Mientras tanto, don Salvador enfrentaba batallas distintas. Su salud, debilitada por décadas de encierro en condiciones precarias, comenzó a resentirse gravemente. Una tarde, mientras caminaba despacio por el parque acompañado de Lucero, sus piernas cedieron y cayó al suelo. Fue trasladado de urgencia al hospital. Insuficiencia cardíaca, explicó el médico con seriedad. Su corazón está muy desgastado. Necesitará medicación constante y sobre todo evitar cualquier situación de estrés. Pero Salvador no estaba dispuesto a retirarse de la lucha. A pesar de las advertencias médicas, insistió en dar su testimonio en las audiencias públicas que formaban parte de la investigación federal. Sabía que esa era la oportunidad de su vida para convertir su sufrimiento en semilla de cambio. Su declaración, transmitida en vivo a todo el país, paralizó a millones de mexicanos. Con voz débil pero firme, pronunció palabras que quedarían grabadas en la memoria colectiva. No estoy aquí para buscar lástima ni venganza. Estoy aquí para que mi historia ayude a que ninguna otra persona sufra lo que yo sufrí. Para que México enfrente sus demonios institucionales y construya por fin un sistema de justicia digno de ese nombre. El impacto fue inmediato. Ciudadanos comunes empezaron a contar sus propias historias de abusos. Organizaciones civiles reportaron un aumento sin precedentes en denuncias contra funcionarios corruptos. Lo que había empezado como el caso de un solo hombre se transformó en un movimiento nacional. Inspirada, Lucero regresó al estudio de grabación, pero esta vez no buscaba grabar un álbum romántico como los de siempre. Creó un proyecto distinto, 65 años de silencio, un álbum conceptual inspirado en Don Salvador y en todas las víctimas invisibles de injusticias judiciales. La canción principal, Dignidad, se convirtió rápidamente en himno no oficial del movimiento por la reforma judicial. Era una balada intensa que hablaba de la fortaleza espiritual de quienes, incluso en la peor adversidad, se niegan a perder lo único que no puede ser arrebatado: la dignidad. México entero la cantaba en marchas, en plazas públicas, en reuniones familiares. En una tarde particularmente emotiva, los 3 hijos de María visitaron a don Salvador en el hospital. Traían consigo un objeto delicado, un cuaderno envejecido. «Es el diario personal de mamá», explicó Elena entregándoselo con cuidado. «Creemos que le pertenece a usted. Ella escribió sobre usted hasta el final de sus días. Nunca dejó de amarlo». Con manos temblorosas, Salvador abrió el diario y comenzó a leer. Eran páginas íntimas llenas de recuerdos, de dudas, de confesiones. En la última entrada, fechada pocas semanas antes de la muerte de María, leyó en voz baja: «Siempre me preguntaré si hice lo correcto. Si mi Salvador algún día será libre y podrá perdonarme por no haberlo esperado». Las lágrimas rodaron por el rostro del anciano. «Nunca tuve nada que perdonarle», murmuró. Ella hizo lo que debía hacer: vivir, amar, formar una familia hermosa. Ese instante, rodeado por los hijos de la mujer que había marcado su vida, le devolvió una paz que no había sentido en más de 6 décadas. El caso jurídico avanzaba con fuerza imparable. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación histórica. El Estado debía indemnizar a Salvador
y además implementar reformas estructurales para evitar futuras injusticias. El país estaba cambiando, pero la salud del anciano se debilitaba cada vez más. Una mañana de domingo, 6 meses después de la conferencia de prensa que había iniciado todo Lucero, recibió una llamada urgente del hospital. Don Salvador había sufrido un infarto masivo. Corrió hasta su habitación. Lo encontró consciente, aunque extremadamente débil, rodeado de monitores y tubos. Aún así, su mirada seguía teniendo la misma serenidad que la había conmovido desde el primer día. «Lucero», susurró apenas inaudible. «Quiero que cante en mi funeral. No canciones tristes, sino esa que escribió recientemente, Dignidad. Porque eso es lo que recuperé gracias a usted, la dignidad que me arrebataron hace tanto tiempo». «Don Salvador, no hable así», rogó ella luchando contra las lágrimas. Él sonrió débilmente. «Ya he visto suficiente para irme en paz. He visto la verdad salir a la luz después de décadas de oscuridad. He visto a los hijos de María. He leído sus palabras. Sé que nunca me olvidó». Esa noche, cumpliendo su deseo, Lucero cantó para él allí mismo, en la intimidad de la habitación, sin micrófonos, sin instrumentos, solo con la pureza de su voz. Mientras interpretaba Dignidad, vio cómo una calma profunda se extendía sobre el rostro del anciano. Sus ojos se cerraron lentamente, su respiración se hizo más ligera. Y cuando cayó la última nota, comprendió que él ya no estaba. El funeral de don Salvador se convirtió en un acontecimiento nacional. Miles de personas colmaron las calles alrededor del cementerio, no con silencios lúgubres, sino con cantos de esperanza. Había dolor, sí, pero también orgullo, el orgullo de un pueblo que veía en él a un símbolo de resistencia y humanidad. Lucero cantó Dignidad frente a la multitud, y su voz se mezcló con la de miles de mexicanos que entonaban el himno que ya les pertenecía. Al final de la ceremonia, Antonio Mendoza se acercó a Lucero con los ojos húmedos y una emoción contenida. Hoy, esta misma mañana, el Congreso aprobó por unanimidad la ley. Salvador Ramírez le informó. Establece procedimientos expeditos para revisar casos de error judicial y garantizar indemnización inmediata a las víctimas. Lucero cerró los ojos, dejando que las palabras calaran en su interior. El hombre al que conoció una noche cualquiera, en un programa de televisión, había desencadenado un movimiento que cambiaría la historia de México. Y ella, sin proponérselo, había sido el puente entre la oscuridad del pasado y la esperanza del futuro. La ley Salvador Ramírez no solo abrió un camino hacia la justicia, sino que también garantizó compensaciones dignas para las víctimas de encarcelamiento injusto, y creó un fondo especial para apoyar la reinserción social de quienes habían perdido años, a veces décadas de su vida tras las rejas. México comenzaba lentamente a sanar una herida histórica. En los años siguientes, Lucero no abandonó la causa que don Salvador había inspirado en ella. Muy al contrario, la convirtió en su misión vital. Fundó la Fundación Salvador Ramírez, dedicada a brindar asistencia legal a personas injustamente acusadas, ofreciendo apoyo psicológico, acompañamiento social y herramientas para que pudieran reconstruir lo que la prisión les había arrebatado. Su arte también cambió. La música dejó de ser únicamente un refugio personal o un entretenimiento para el público, y se transformó en un arma poderosa contra la indiferencia. Lucero comenzó a escribir canciones impregnadas de conciencia social, melodías que hablaban de justicia, de compasión y de la resiliencia humana. Sus giras ya no eran solo espectáculos, sino también actos de denuncia y esperanza. La artista había encontrado por fin un propósito que daba sentido a todo. 5 años después del funeral de don Salvador, Lucero visitó un centro de reinserción social financiado por su fundación. El aire olía a pintura fresca, y al entrar en el patio principal se encontró con un mural recién terminado. Se detuvo frente a la pared, incapaz de apartar la mirada. El mural no mostraba al anciano frágil y enfermo que ella había acompañado en sus últimos días, sino a un joven lleno de sueños, el muchacho que don Salvador había sido antes de que le arrancaran la libertad. A su lado, la figura de María irradiaba calidez, ternura y una lealtad que había trascendido la distancia y el tiempo. Sobre ambos, en letras grandes y sencillas, un título lo resumía todo: Dignidad.
Mientras contemplaba la obra, Lucero recordó las palabras que él había pronunciado aquella primera noche en televisión, palabras que habían encendido la chispa que transformaría su vida. La rabia es como un veneno que uno mismo se toma esperando que mate al otro. Yo ya perdí demasiado tiempo como para perder lo que me queda alimentando odios. Ese pensamiento nacido del sufrimiento más cruel, pero convertido en sabiduría compasiva, se había convertido en el faro que guiaba cada una de sus decisiones. Era la brújula moral de su vida. Y aunque don Salvador ya no estaba físicamente, Lucero podía sentirlo en cada proyecto, en cada victoria legal, en cada persona liberada que salía a la calle con la frente en alto gracias a la fundación. Su legado había trascendido la biografía individual para convertirse en patrimonio colectivo. Frente al mural, Lucero cerró los ojos por un instante. Sintió un nudo en la garganta, pero no era de tristeza, era de gratitud. Comprendió con la claridad absoluta de una revelación algo que había intuido desde aquel primer encuentro. La verdadera grandeza humana no se mide en logros, en fama, ni en poder. Se mide en la capacidad de mantener la dignidad frente a la adversidad y en la valentía de transformar el propio dolor en compasión activa hacia los demás. Gracias, don Salvador, susurró como una plegaria íntima. Seguiremos su camino. Y con esa promesa tatuada en el alma, Lucero continuó adelante. No como una estrella de la música, no como una figura pública, sino como un puente vivo entre el sufrimiento de ayer y la esperanza del mañana. Porque había aprendido que incluso en los capítulos más oscuros de la historia humana, siempre puede surgir una chispa de luz. Y que a veces basta un solo hombre que se aferra a su dignidad para cambiar la conciencia de todo un país.